Buenos días, muchas gracias a todos por estar en este nuevo webinar de Go Manage, de la nueva forma de trabajar. Vamos a ver el tema de hoy, es cómo mejorar la gestión y ejecución de la obra. La idea es que veamos cómo con Go Manage podemos hacer un mejor seguimiento, digamos, de las áreas críticas en cuestión de gestión y ejecución de obra. Como algunos de vosotros es la primera vez que estáis en este tipo de webinars, la dinámica que hacemos es, primero, os quitamos el audio, el micrófono más que el audio en principio nos tendréis que estar escuchando todo, por favor, y si no, mencionarlo en el chat, si alguno tiene algún problema de sonido. Pero bueno, la idea es comentar que Luis Fernando Martínez, que me acompañe, que es el consultor de Telematel, buenos días. Nos va a explicar cómo trabajar con estos indicadores y cómo hacerlo a través del programa. Y luego, al final de todo, vamos a hacer una sesión de preguntas donde podéis comentar si hay algo que queréis ver de nuevo o si tenéis alguna duda, alguna inquietud. Mientras tanto, podéis escribir todas las preguntas que tengáis desde vuestro chat, desde la herramienta a la derecha, donde dice chat o preguntas. Ahí podéis ir escribiendo todas las dudas y al finalizar contestaremos una a una, ¿vale? Bueno, soy Carolina, que es del Departamento de Marketing, que organizamos este tipo de webinars para que podáis conocer todas las novedades en la solución en Go Manage, en el nuevo ERP de Telematel. Una agenda, la verdad que va a ser un webinar de 30 minutos donde vamos a hablar cuáles son los retos que tenemos en cuanto a la gestión y ejecución de la obra. Luego vamos a ver cómo trabajar en nuestro día a día para gestionar estos retos con el Go Manage y luego la sección de preguntas, ¿vale? Pues, Luisfer, cuando quieras. Vale, pues buenos días a todos. Como comentaba Carolina, la idea de hoy es un poco ver el planteamiento que hacemos dentro de la nueva plataforma, de lo que es la nueva versión que sacamos al mercado, que es la Go Manage, ver cómo hemos diseñado una serie de herramientas que nos van a permitir controlar de una manera más eficiente el trabajo del día a día. Cuando decimos controlar el trabajo es que el usuario, cuando se conecta en lo que es la herramienta, en lo que es la plataforma, pues va a disponer de una serie de indicadores o una serie de objetos que le va a dar una información y que vamos a intentar pues que ese trabajo, esos niveles de control o esas acciones a realizar pues vayan un poco dirigidas. Espera, que me comentan que no se ve nada en la pantalla. Sí, es verdad, estaban haciendo una introducción. Ahora se ve, ¿vale? Perdón, ¿eh? No, correcto, no os preocupéis. Sí. La idea es esa, ver cómo desde la herramienta podemos controlar pues una serie de hitos o una serie de indicadores que nos van a dar pues el estado de ciertas cosas, y vamos a focalizar esta presentación en los indicadores dentro de la gestión de las obras, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en 3 puntos o en 3 grandes niveles de control que pueden llevar lo que es la ejecución de obra, que lo primero es pues la gestión de compras y subcontratación, es decir, qué necesitamos para que las obras no se paren, pues porque haya materiales o porque tengamos que trabajar con empresas de terceros que nos van a ayudar a la consecución de la ejecución de la obra, ¿de acuerdo? También controlar todo lo que son los gastos incurridos o todas las imputaciones que se hacen en las obras y ver cómo podemos ir avanzando o cómo llevamos esos niveles de avance y cómo llevamos esos controles de esos gastos, ¿de acuerdo? Y también en el tercer punto que focalizamos es todo lo que es el control de avance, es decir, vale, tenemos las compras hechas, tenemos las imputaciones hechas, pero claro, puede ser que las imputaciones nos estén dando un número que no es real o puede tener diferentes perspectivas dependiendo un poco del nivel de avance en el que nos encontremos en la obra, ¿de acuerdo? Y que además esos niveles de avance también pues nos van a ayudar a definir pues las facturaciones o el control de las facturaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, 3 grandes retos. 1, que no se paren las obras por falta de material. 2, no superar los costes durante la ejecución de obra. Y por último, pues no perder los márgenes en la facturación de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, estos 3 grandes objetivos, pues vamos a ir bien, que al final no dejan de ser, pues
el trabajo del día a día para que las ejecuciones no se nos vayan de la planificación inicial, pues que o bien oficina técnica o el jefe de obra haya podido diseñar para la ejecución de los trabajos. Y entonces, pues eso, ¿cómo vamos a poder ir controlando cada uno de estos aspectos? Vamos a empezar por el tema de compras, ¿de acuerdo? Y específicamente, pues lo que estamos buscando siempre en una ejecución de obra, pues primero es qué necesitamos para lo que es la ejecución de obra, pues bien materiales, bien servicios que subcontratamos a unos terceros, y controlar sobre todo si esos materiales pues están pedidos, cuándo se necesitan, si se ha recibido ese material y demás, ¿vale? Dentro de las funcionalidades que disponemos en lo que es la versión de Sitelec o la versión GoManage en el apartado de la gestión de obras, pues sabemos que tenemos todo lo que son las listas de necesidades que nos permiten, a partir de las planificaciones de la obra, sacar todos aquellos materiales o servicios que debemos gestionar, pues o bien con proveedores o bien con subcontratistas, para poder hacer la ejecución correspondiente, que todo eso entrará en el circuito de compras pues con unas vinculaciones a la obra para que cuando demos los OKs en las recepciones o cuando hagamos los partes de avance o los albaranes de avance, que son el control de las subcontrataciones, pues esos costes podamos repercutirlos en la obra y tengamos esos datos ahí, ¿de acuerdo? Pero antes de poder repercutir esos costes, pues lógicamente necesitamos primero controlar si se ha pedido, si no se ha pedido, qué cantidades necesitamos, si el proveedor nos lo entrega, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, ¿cómo lo podemos controlar? Pues si nos pasamos a la aplicación, ¿vale? Y entramos en lo que es la aplicación, pues como veis, todo lo que es la nueva plataforma de GoManage o la nueva herramienta de GoManage, al arrancar dentro de la aplicación, cada usuario entra en un panel de inicio donde va a poder tener una serie de indicadores o una serie de accesos directos que nos va a permitir pues, el diseñar una pantalla que al usuario le va a dar cierta información que le va a ayudar en el día a día a la hora de gestionar pues, las labores que él tiene a su cargo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, por ejemplo, cuando yo entro aquí tengo una serie de indicadores numéricos o gráficos, incluso accesos directos, que serían pues accesos a apartados concretos del programa. Con esto que estábamos hablando del control de las compras, pues si os fijáis, nosotros podemos tener aquí estos tres indicadores que me están diciendo, por ejemplo, que yo tengo listas de necesidad sin cerrar, es decir, listas, ese apartado del programa donde podemos hacer esa bolsa de la compra, ¿de acuerdo? De lo que es la necesidad de ejecución de una obra, lo que hablamos, o bien materiales o bien subcontrataciones, ¿de acuerdo? O servicios subcontratados. Entonces tenemos diferentes estados donde me van a ir permitiendo ver pues, si están en edición, si están pendientes de autorizar o si están resueltas parcialmente. Con lo cual, estos son los estados que yo tengo que controlar, porque lógicamente cuando ya está cerradas, porque ya pues, se ha hecho la compra, se ha hecho las imputaciones, etcétera, etcétera, y la lista de necesidad, pues digamos que está finiquitada en cuanto a sus acciones o a sus trabajos a realizar. Pero aquellas listas que están en estados que no están cerradas, ¿de acuerdo? Pues son susceptibles, son listas pues que tenemos que terminar de ver qué es lo que sucede con ellas, si está hecho el pedido, si no está hecho el pedido, si se ha recepcionado ya parcialmente, si se ha hecho la imputación en la obra, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, estos gráficos, aparte de darme esa información que ya me está diciendo pues que yo tengo 4 posibles listas que tengo que revisar, ¿de acuerdo? Pues si clicamos sobre ellos, lo que me va a dar es el detalle, ¿vale? En una pantalla intermedia donde yo voy a poder ver pues una serie de información, pues en este caso como la empresa en la que es, la obra a la cual está vinculada, la descripción de la obra, desde cuándo está hecho esta lista de necesidad, el nombre del empleado responsable y la situación en la que se encuentra, ¿de acuerdo? Aquí tenemos poca información porque solo tenemos 4 registros, pero si tuviéramos una lista más grande, porque a nivel de indicador yo puedo ser pues el jefe de producción, y aquí estoy viendo, como veis, de diferentes empleados, el empleado EOS o Juan Pérez Pinto, ¿de acuerdo? Entonces aquí podríamos ver la información no solo de datos referentes al usuario correspondiente, sino a todos los usuarios que necesitemos controlar, pues por responsable de obra, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y me va a permitir acceder a esa información de una manera ágil.
Esta ventana permite, pues bueno, hacer agrupaciones de una manera muy sencilla. ¿Veis? Yo, por ejemplo, puedo arrastrar las columnas y automáticamente ya estoy agrupando esta información que antes la tenía en un simple listado, pues ya sé que pues a este usuario, al administrador, le tengo que decir, o le puedo decir que gestione estas dos listas, porque ya están incluso alguna muy pasada, pues desde diciembre del 2018, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, de una manera rápida, como veis, lo puedo hacer. ¿Qué más me permite este tipo de ventana y este tipo de objeto? Pues yo puedo gestionar, o sea, aparte de acceder directamente a la información relacionada, ¿de acuerdo? Porque puedo entrar y ver el detalle, y aquí ya estaríamos viendo pues el detalle de la lista, que está las cantidades planificadas, las necesarias, si se han relacionado ya con la obra, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya podemos acceder al dato directamente. También me va a permitir, y esto es una de las grandes novedades también dentro de la aplicación, que es gestionar alertas. ¿Qué es una alerta? Pues una alerta es que yo voy a poder seleccionar los registros que me interesen, ¿vale? Arrastrando con el ratón, pinchando sobre ellos, y con el botón derecho, con la opción de arriba de generar alertas, puedo crear una alerta. Una alerta es que yo le puedo decir, pues en este caso, al usuario correspondiente, revisa estas listas y cúrsalas, ¿vale? Por ejemplo, yo le envío, ¿vale? Se ha generado la alerta, y esto lo que va a hacer es que el usuario va a recibir dentro de cuando se conecte con la aplicación, o si la tiene abierta en el tiempo que esté estipulado con la configuración de esa actualización, va a recibir una alerta donde él le va a decir que el compañero X le ha generado esa alerta con ese comentario que acabamos de escribir, y no solo eso, sino que esa alerta también le va a decir que los datos que tiene que revisar son esas dos listas que nosotros hemos gestionado, ¿de acuerdo? Entonces, esto no solo sirve para un control individual, sino que automáticamente se puede enviar a otro usuario dentro de la aplicación y podemos interactuar, ¿vale? No tienen por qué ser incluso del mismo departamento, sino que simplemente son usuarios de la aplicación, con lo cual podemos gestionar alertas que no dejan de ser, entre comillas, tareas pues de supervisión de determinada información. Si os fijáis, como yo me lo he mandado contra el mismo usuario que estoy conectado, automáticamente en el periodo de refresco aparece en la parte superior lo que es la gestión de alerta, ¿veis? Y me dice, vale, el usuario te ha mandado esto, revisa estas listas y cúrsalas, ¿vale? Y yo desde aquí pues podría abrir los documentos relacionados, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí algo he marcado mal porque no me dice que no está gestionado documentos relacionados. Bueno, algo he marcado mal. Desde aquí tendría que poder acceder directamente a los objetos, mejor dicho, a lo que son las dos listas que yo he seleccionado previamente, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, no solo estos objetos me va a dar información, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo un pedidos de compra no confirmados, es decir, aquí yo sé que estos pedidos que a lo mejor yo he cursado en fechas anteriores están vinculados y sin embargo no están confirmados. Es el estado de los pedidos de compra, ya sabéis que es en edición confirmado, es que ya se lo he enviado al proveedor, es decir, todavía no se ha enviado por un proveedor, con lo cual yo de la misma manera podría gestionar con el jefe de compras, pues pasarle una alerta y decirle, oye, revísate esto porque lo necesito para la semana que viene y todavía no está cursado por proveedor, ¿de acuerdo? Y también tenemos pues otro tipo de indicador, por ejemplo, como los pedidos de compra sin recepcionar. Es decir, vale, está pedido a proveedor, pero todavía no me ha llegado esos materiales, o todavía no compras o almacén no ha dado el visto bueno a esas entradas, ¿vale? Y aquí, como veis, yo puedo ver con qué obras está vinculado cada uno de esos pedidos, y de la misma manera que veíamos antes podemos acceder al mantenimiento de pedidos de compra, donde vamos a poder ir viendo todo lo que nosotros, bueno, el detalle en este caso pues del pedido correspondiente y las cantidades que han podido ir llegando, o si no ha llegado ninguna o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, estos indicadores que el usuario se puede colocar dentro del panel de inicio, pues le permiten navegar a la información relacionada de una manera sencilla, porque además están pensados para que nos den, entre comillas, los puntos críticos o los puntos en los cuales normalmente se hace hincapié. Es decir, vale, ¿cuántas listas tengo que gestionar? El de compras me ha confirmado los pedidos que yo le pasé ayer, antes de ayer o la semana pasada. Vale, de los que estamos pendientes de espera,
cuántos me faltan por llegar, es decir, le estamos dando una serie estamos dando de partida una serie de indicadores, una biblioteca, porque cada usuario se va a poder configurar, también a nivel de seguridad, pues habrá usuarios que puedan acceder a este tipo de información y usuarios que no, esto también se puede configurar por seguridad, y le vamos a dar una serie de herramientas pues para focalizar su trabajo, es decir, no tendrá que ir a buscar un listado que le dé un resumen de no sé qué, sino que directamente en pantalla, cuando él entre en la aplicación, automáticamente va a tener la información de una manera ágil y de una manera fácil para poder llegar. Aparte de lo que son los indicadores estos, como os decía, gráficos o numéricos, ¿vale? También podemos tener accesos directos a opciones de programa directamente, es decir, en lugar de tener que ir navegando por el menú, pues directamente las opciones más frecuentes las puedo poner en el panel de inicio para que me sea más sencillo el hacerlo, ¿vale? En cuanto al tema de compras, hemos referido que, bueno, las listas de materiales y el tema de subcontratación. Dentro de la versión GoManage, lo que hemos generado un módulo nuevo dentro de la gestión de compras, que es lo que hemos llamado el tema de los contratos, para gestionar todo lo que son las subcontratas. Hemos diferenciado lo que es la compra pura y dura de materiales estocables, por llamarlo de alguna manera, de lo que pueden ser subcontratos o temas de subcontratación con un tercero de gestión, de ejecución pues, de determinadas partidas o de determinadas partes de la obra, ¿vale? Entonces, lo que nos permite este módulo es tener el control de las partidas que nosotros le hemos subcontratado pues, a este subcontratista, ¿de acuerdo? Con las cantidades pedidas y las cantidades que ya él me ha ido certificando en función al nivel de avance que vaya ejecutando. Entonces, digamos que hemos separado lo que es la parte de compras pura y dura y hemos añadido pues, una opción de control de los servicios o las subcontratas. Esta funcionalidad lo que permite es, pues eso, partiendo de las partidas de la obra, traer el detalle de las obras y de las partidas e informar de las cantidades subcontratadas, y a nivel de los diferentes avances que me va haciendo el subcontratista, pues yo puedo ir controlando cuántas unidades llevo instaladas, también, con los controles pertinentes, es decir, ¿vale? Iremos a origen sabiendo cuántas he pedido y cuántas llevo instaladas, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que también hay una serie de procesos de validación. Cuando yo gestiono los diferentes avances, ¿de acuerdo? Cuando yo le doy el avance, le estoy diciendo, pues en el mes que corresponda a las cantidades que el subcontratista me está diciendo, el responsable de la obra correspondiente le dará el OK correspondiente y en función a los diferentes estados de estos avances, pues lo tendremos todavía pendiente de validación, lo tendremos imputado y ya estará cargado en obra y preparado para cuando llegue la factura, y lógicamente igual que cuando hacíamos el circuito de compras y teníamos el albarán de compra, pues cuando tengamos los avances imputados y confirmados, pues cuando nos llegue la factura podremos casar estos avances con la factura del subcontratista correspondiente, ¿de acuerdo? Y de la misma manera que, digamos, facturamos en obra, podremos hacer retenciones, podremos hacer avances a origen, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, cosa que antes con los módulos de compras no tendríamos disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, esto referente a ese primer reto que planteamos, que necesitábamos cuándo, es decir, como veis, pues no solo hemos añadido funcionalidad nueva con el tema de los contratos, sino todo lo que es el marco de aplicación, todo lo que es la plataforma, pues ese cambio de filosofía en cuanto a la hora de trabajar, de que la información no hay que ir a buscarla, sino que directamente en pantalla, a través de estos indicadores, estos widgets, vamos a poder definir pues qué es lo que cada usuario va a presentar o va a tener como herramienta de trabajo del día a día para poder controlar estos hitos o estos niveles de gestión, ¿de acuerdo? Y ayudar en lo que es la gestión, entre comillas, administrativa, porque aquí no es tanto labor técnica, pero sí que es una labor administrativa que lleva la obra, pues controlar que los pedidos están en su tiempo, controlar que se hacen los pedidos estos, saber qué materiales hemos pedido y cuáles no, cuáles han llegado y cuáles no, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien. Si pasamos al siguiente punto, estábamos hablando de lo que es la parte de pues no superar los costes durante lo que es la ejecución de obra, ¿de acuerdo? Pues hemos visto que desde la compra vamos a ir metiendo las imputaciones correspondientes, o desde los subcontratos vamos a poder generar los diferentes avances que también lógicamente generarán
las imputaciones de gasto correspondientes en la obra, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver cómo tenemos determinados widgets o determinados indicadores, como veíamos ahora, ¿de acuerdo? Que nos van a dar información de cómo están los niveles de imputación de esas obras para pues tener esos controles, no solo al final, cuando de eso, sino que nos podamos adelantar a una posible desviación porque ya estamos ejecutando pues un porcentaje importante de lo que es la obra, ¿de acuerdo? Entonces, si volvemos al programa, pues lo que podemos ver son indicadores como estos que nosotros tenemos aquí, es decir, tendremos unas, por ejemplo, obras con valor imputado superior a planificado, es decir, yo puedo ver aquí pues las diferentes obras que yo puedo estar gestionando, ¿vale? La obra, lo que es el cliente, quién es el empleado responsable de esa obra, cuánto es el valor imputado, cuánto es el importe planificado, es decir, cómo la oficina técnica o jefe de producción haya hecho algún tipo de modificación con respecto al presupuesto dentro de la planificación de la obra, pues vamos a ir comparando los valores entre lo que se ha imputado y lo que realmente se planificó originalmente, ¿vale? Para saber cuáles son esas obras que se nos están yendo o analizar el por qué se nos están yendo estas obras. Como veis, aquí también, un poco en el perfil que estamos hablando, ¿vale? Puede ser multiempresa, es decir, si tuviéramos empresas con delegaciones, nosotros, un jefe de producción que pueda tener obras que se gestionen en diferentes delegaciones, pues podríamos llegar a ver la información, ¿veis? Yo tengo aquí obras que son de la empresa 1.0, de la empresa 1 delegación 1, de la empresa 2 delegación 0, es decir, de las diferentes empresas delegaciones en las cuales podemos tener ámbito. Lógicamente esto va acorde con la seguridad. Si hay determinadas empresas que el usuario no puede tener acceso, por mucho que el widget le pueda llegar a informar, dar esa información, pues no gestionará esto. Y otra de las novedades importantes de la plataforma es que, como os decía antes, desde el propio objeto intermedio que podemos agrupar para analizar la información de desde diferentes formas de verlo, ¿de acuerdo? Podemos acceder a la información y en este caso también podemos acceder a información multidelegación, es decir, yo por ejemplo he seleccionado aquí datos de la empresa 1.0, de la empresa 1.1 y de la empresa 2. Si yo accedo a la información, el sistema lo que va a hacer es abrirme diferentes pestañas con la información relacionada en cada una de ellas. Y si os fijáis, dentro de una misma sesión yo voy a poder estar viendo datos de la empresa 2.0 en este caso, los datos de la obra de la empresa 1.0 y los datos de la obra de las obras de la empresa 1 delegación 1. Es decir, desde un mismo sesión, ¿vale? Vamos a poder, sin necesidad de andar cambiando de usuario, cambiando de empresa de delegación, vamos a poder tener la información de diferentes empresas, delegaciones en línea, ¿de acuerdo? Y podemos estar trabajando en escritorios, o, sí, por llamarlo de alguna manera, en escritorios distintos, que al final son las pestañas que se van abriendo en la parte superior, donde voy a poder estar viendo toda la información relacionada, pues en este caso, con cada una de las empresas delegaciones, ¿de acuerdo? Esto también es otra de las mejoras importantes dentro de lo que es la gestión de la plataforma, ¿vale? Puedo ir cerrándolas o las puedo mantener abiertas para acciones posteriores, ¿de acuerdo? Vale, con respecto a esto de los widgets, que aparte de esto que estamos viendo de todas las funcionalidades y de ver todos la información que estos indicadores nos pueden estar dando, ¿vale? También tenemos otra posibilidad de configuración, o los mismos widgets, ¿de acuerdo? Se pueden ver de diferente manera, independientemente de que tengamos seguridad para acceder a esa información. También existen unos widgets que en principio son concordantes con los que estáis viendo en pantalla, pero con una cierta característica. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, para que veamos el ejemplo claro, me cambio de usuario, si os fijáis, los widgets son los mismos, es decir, listas de necesidades sin cerrar, presupuestos en curso, pedidos no confirmados, pedido no recepcionado, pero hay una coletilla por delante, es el MIS. ¿Qué significa ese MIS? Pues ese MIS significa que antes, a lo mejor, con el perfil que estábamos viendo, es un perfil más global, es un perfil de jefe de producción, donde va a estar viendo pues los diferentes responsables de obra y los que está viendo pues todos los datos relacionados pues con el departamento, entre comillas, completo, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, yo puedo entrar y a estos usuarios que son jefes de obra, que
gestionan sus obras y tienen pues sus obras en curso o que tienen que dar, se encargan de obras concretas, ¿de acuerdo? Los widgets también se pueden llegar a configurar de tal manera que me va a dar mis pedidos no confirmados, mis presupuestos en cursos, mis listas de necesidades sin cerrar, es decir, los datos relacionados con el usuario o con este caso con el empleado que está entrando en la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces habrá, como os digo, dos vertientes. Por un lado, los widgets que a nivel general, pues un jefe puede tener una visión más global, independientemente de quién sea el responsable de la obra, y por otro lado también habrá perfiles en los cuales solo tengan acceso a la información relacionada con su perfil, con lo cual ya estamos focalizando y estamos haciendo que ni siquiera vea las obras de los compañeros, sino que simplemente vaya a ver la información relacionada con datos específicos asociados a él como responsable de las tareas a realizar. Como os decía, el objetivo que estamos planteando con esta pantalla de inicio es que el usuario cuando entre no tenga que ir a buscar información, no tenga que andar filtrando información, sino que un poco la información le venga a él y que estos indicadores lo que le permitan es tener focalizado los datos importantes que hay que revisar, pues saber cuántas listas no he gestionado, cuántos pedidos no tengo recepcionados, con lo cual es susceptible de que haya obras que a lo mejor se puedan parar por falta de material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces esto es un poco la idea de los widgets, que como veis no solo es a nivel genérico y a nivel de todos los datos de la aplicación, que también, sino que también se puede llegar a configurar por usuario este tipo de información pues para que esté mucho más focalizada, ¿de acuerdo? Vale, tenemos otros widgets de control, como pueden ser pues obras en garantía con imputaciones, ¿vale? Pues si son obras que están en garantía, pues me interesa saber un poco cuál es el nivel de imputación que se están haciendo, porque claro, si está, es un tema a controlar, ¿vale? Aunque realmente, pues bueno, se puedan llegar a imputar costes pues porque están en garantía y porque nos hacemos responsables en determinado tiempo, pero que sea necesario pues ese control para pues, ver si realmente ha habido algún tipo de defecto en la entrega de la obra o lo que fuera. Y también otro importante, que quizás también sea importante, es las obras sin actividad, es decir, obras sin actividad. Todos estos widgets, aparte de lo que la información que te da, tiene una serie de parámetros donde nosotros vamos a poder decirle pues que tengan 60 días a considerar, por ejemplo, en este, es decir, obras que en los últimos 60 días no se han hecho ningún tipo de imputación, con lo cual si son obras en curso que no se ha hecho ningún tipo de imputación, pues o una de dos, o sabemos que están paradas pues por temas de ejecución o porque el cliente nos ha dicho que lo paremos o que pues, nosotros lo hemos parado eso, o si son obras que realmente están en ejecución, no hay ningún tipo de imputación, con lo cual ni se ha cargado mano de obra, ni se han cargado materiales, ni se ha cargado nada, con lo cual son obras que también son susceptibles de analizar pues para saber el por qué no ha habido una actividad en ellas o no se ha imputado nada o no se ha hecho ningún tipo de movimiento dentro de por ejemplo, los parámetros que hemos puesto ahí, que en este caso pues son 60 días hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues eso, hay una biblioteca importante de indicadores, ¿de acuerdo? Que en principio pues salen ya preconfigurados en lo que es la plataforma inicial, ¿de acuerdo? Y que incluso pues en determinados momentos pues también se pueden llegar a personalizar pues para diferentes necesidades, ¿vale? Muy bien, y por último, el tercer reto que nos planteamos en lo que es la ejecución de obra pues es el tema de pues no perder margen en la facturación de la obra, ¿vale? Para no perder margen también y con los niveles de control de coste que estábamos hablando en el punto anterior, pues un poco el tener también ese baremo de nivel de avance, es decir, necesitamos también tener, ¿vale? A lo mejor hay mucha imputación y estamos en un filo de la navaja con el coste planificado, ¿de acuerdo? Pero realmente el nivel de avance de la obra es muy alto, con lo cual también digamos que tendríamos que tener presente una tercera variable que es el nivel de avance de la obra, es decir, vale, independientemente de que el coste pueda estar ya, pues eso, incluso hasta casi sobrepasado o con unos determinados márgenes contra el planificado, ¿de acuerdo? Pues necesitaríamos saber también, pues eso, el nivel de avance de esa obra, ¿vale? Entonces, dentro de la versión GoManage también hay un nuevo módulo con unas nuevas funcionalidades donde nos van a permitir
gestionar lo que son las mediciones y las estimaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos querido reflejar con el tema de mediciones y de estimaciones? Vale. Las mediciones, digamos que el concepto es un nivel técnico, es decir, el técnico dice que ha avanzado en un determinado porcentaje las partidas y que la obra lleva un nivel de avance X, el porcentaje que sea, que podría ser una medición por porcentaje o podría ser una medición por cantidad. Estamos midiendo las unidades pues, de metros lineales de bandeja que se han tirado, o de puntos de luz que se han hecho, o de armarios que se han entregado, las diferentes partidas que podamos tener en la planificación de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, eso nosotros es lo que le hemos llamado mediciones. Hay una parte técnica, que es el nivel de ejecución, ¿de acuerdo? Y trasladar pues un poco ese nivel de ejecución, cuantificarlo en cantidades en porcentaje y lógicamente valorarlo en costes en función a la planificación que se hizo en su momento. Y por otro lado, dentro del mismo módulo y dentro de un poquito la misma entidad, pero con una vertiente distinta, es decir, las mediciones es más eso, nivel técnico y control del coste del avance del coste, ¿de acuerdo? Por otro lado estamos lo que llamamos estimaciones. La estimación sería lo que en teoría, en función a ese avance, podríamos llegar a facturar, ¿de acuerdo? Es decir, vale, una cosa es la medición, ¿vale? Yo puedo medir que se han hecho, pues yo qué sé, 100 metros de bandeja con 3 líneas de no sé cuántos y tal, ¿de acuerdo? Y hemos gestionado, hemos ejecutado unos determinados metros de ejecución, ¿de acuerdo? Y luego está la estimación, es decir, cuánto puedo yo estimar o cuánto puedo yo llegar a facturar de ese nivel de avance. Que a priori, pues lo lógico es que si yo he medido 100 metros, pues pueda facturar 100 metros, pero muchas veces sabéis que pues por condiciones de firma de contrato o porque el jefe de obra de la parte contraria me está diciendo que, bueno, aunque yo haya dicho que son 100, realmente no son 100 porque tal o por lo que sea, pues muchas veces lo que se termina certificando o facturando no cuadra exactamente pues a lo mejor con la medición técnica o porque a lo mejor simplemente es un tema de fechas que yo estoy midiendo ya el avance de mediados de mes y resulta que estoy terminando de certificar pues los datos del mes anterior, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tendremos lo que son las mediciones y por otro lado las estimaciones, que pueden ser iguales si vamos en concordancia o podrían llegar a ser distintas, ¿de acuerdo? Y esas estimaciones son las que podremos llegar incluso a trasladar a lo que es la prefactura o la certificación correspondiente, ¿vale? El documento de ya, entre comillas, legal. Digamos que la estimación, y tanto la medición como la estimación, pues es un documento que todavía no tiene el valor que pueda tener pues una prefactura o una factura, y sobre todo una factura, ¿de acuerdo? Pero que sí que si trabajamos con este módulo y trabajamos con esos dos conceptos, las mediciones y las estimaciones, podemos ya trasladar en el sistema esas estimaciones directamente a los valores de facturación, ¿de acuerdo? Entonces, por ver un poco la funcionalidad en la aplicación, si nos vamos a la aplicación, pues tenemos lo que son las mediciones de obra, ¿de acuerdo? Y yo, pues en este caso, por ejemplo, tengo pues una aquí, que es un ejemplo, una medición de obra, la primera medición de la ejecución de las viviendas de Móstoles, ¿de acuerdo? Y aquí yo tengo el detalle de la medición, es decir, esto es lo que hablábamos de la parte técnica, es decir, hemos gestionado, pues en este caso, las cantidades 10, 2, 100, ¿vale? 120, etcétera, etcétera, y los porcentajes de avance que tenemos en esta medición, ¿de acuerdo? Y luego tenemos por otro lado lo que es el detalle de la estimación, es decir, tendremos aquí las cantidades medidas, que esto viene pues del dato que hemos visto antes, las cantidades estimadas, que como veis no tiene por qué ser correlacionado, ¿de acuerdo? Y en este caso no se han traspasado estas cantidades estimadas a las cantidades facturadas, pero también podríamos, como os digo, aprovechar esta estimación, esta medición de valor de venta, entre comillas, que es la cantidad estimada, ¿de acuerdo? Para pues generar la prefactura o la factura correspondiente para poder enviar a nuestro cliente. Entonces, digamos que esto podríamos ser, digamos que la negociación que puede existir antes de lo que es la emisión de la factura, pues con el jefe de obra del cliente, pues para llegar a ajustar todo lo que son los datos medidos y lo que vamos a certificar y facturar en la siguiente certificación, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí pues podemos de una manera simplemente con los cambios de estado de las mediciones
y estimaciones en este caso, llevarlo hasta la factura. No es necesario, ¿de acuerdo? Es decir, podemos utilizar el módulo de mediciones solo para hacer las mediciones y para tener los niveles de avance de parte técnica, ni siquiera hace falta la estimación, y la certificación la podemos seguir haciendo como estamos acostumbrados hasta ahora por no disponer de este módulo, pero también podemos hacer el circuito completo desde el principio hasta el final, desde la medición, pasando a la estimación y de la estimación a la certificación, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo que nos va a permitir, lógicamente, es esos niveles de avance o estos costes imputados en función a estas cantidades medidas, pues saber realmente si vamos o no vamos desviados en ese macro número que podemos ver en una gestión, en el indicador que veíamos antes, si es más preocupante o menos preocupante en función a estos niveles de avance y valores de certificaciones y mediciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es un poco lo que os queríamos contar hoy, es decir, pues ver que sobre todo la nueva plataforma cambia un poco la forma de trabajar, o lo que intentamos es daros herramientas para cambiar esa forma de trabajar, que no sea el usuario el que tenga que ir a buscar la información, que todavía, bueno, habrá determinada información que lógicamente habrá que entrar más en detalle, ¿de acuerdo? Pero que sí que estos widgets lo que nos va a permitir es focalizar o hacer que el usuario pues trabaje en una determinada línea, que es la que nos interesa, que es buscar pues el dato importante y tener presente que el indicador que estamos buscando o la herramienta que le estamos facilitando es, pues eso, facilitarle el trabajo de no perdernos en la maraña, sino decir, vale, lo que trabajamos con listas de necesidades es su gestión, los pedidos de proveedor hay que controlarlo para que nos llegue el material. Cuando estamos hablando de obras en curso, pues saber si ha habido actividad, si no ha habido actividad, si estamos sobrepasados, si no estamos sobrepasados, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, pues todas las diferentes funcionalidades que van enlazadas con todo esto, ¿de acuerdo? Sí, de alguna manera sería como priorizar, ¿no? Un poco el trabajo. Eso es, no perdernos en el bosque, ¿de acuerdo? En toda la información que nosotros tenemos dentro de la aplicación, sino ir dirigiendo, entre comillas, el trabajo del día a día, pues hacia los puntos importantes, pues que son las cosas que nos pueden afectar más en lo que es la parte, entre comillas, administrativa, que porque aquí no estamos hablando de que haya que ir a resolver un problema en la ejecución de la obra, sino que es la parte administrativa, ¿no? El control de los costes, el control de las compras, el control de las facturaciones, etcétera, etcétera. Vale, si te parece bien, Luisfer, bueno, aprovechar que está él aquí y bueno, y si queréis hacernos preguntas, podéis escribirlas en el chat. En la sección de preguntas y vamos, o algo que quieran ver de nuevo, o algún proceso que... Hablando de chat... hablando de chat, es verdad. Hablando de chat, una cosa que no hemos comentado y que dentro de la plataforma también es una novedad y que es algo que entendemos que puede ayudar a la comunicación corporativa, ¿de acuerdo? Como habéis visto, yo tengo una gestión de alertas y sobre determinada información puedo llegar a hacer un envío hacia otro usuario dentro de la misma plataforma. También dentro de la misma de lo que es el programa GoManage, ¿de acuerdo? La herramienta de GoManage, disponemos de una gestión chat, ¿de acuerdo? Donde vamos a ir, pues eso, pasándonos información o determinada información de los diferentes usuarios, y puede haber conversaciones, pues que muchas veces al final abusamos de correo electrónico y el correo si estamos en la aplicación a lo mejor no lo vemos o lo que fuera, pues desde aquí podemos llegar a comunicarnos con los diferentes compañeros que estén conectados dentro de lo que es el programa, ¿vale? Y automáticamente, igual que me ha salido antes la gestión de alertas en la parte superior, pues podemos adjuntar, podemos ver pues conversaciones, ¿de acuerdo? Que podemos gestionar. Se pueden hacer grupos de conversación, pues el grupo de compras o el grupo de oficina técnica o lo que sea, y a partir de aquí cambiar información, y es también una herramienta de comunicación interna. No solo a nivel de comunicación, sino que también vamos a poder meter adjuntos, es decir, yo incluso puedo estar, pues yo qué sé, con estos pedidos, ¿vale? Que antes lo hemos visto como una posibilidad, el gestionar la alerta, ¿vale? Yo me podría ir a la pantalla del programa, ¿de acuerdo? Podría coger una impresión de esta pantalla, ¿vale? Es decir, poder hacer imprimir pantalla, ¿vale? Puedo hacer, ahora tengo yo una herramienta de captura, he capturado una parte, ¿vale? Cogemos el objeto correspondiente y en el propio chat podemos hacer el envío, ¿vale? De la imagen, ¿vale? Con lo cual podríamos llegar a adjuntar una imagen
También podemos adjuntar un PDF, podemos adjuntar no solo la captura de pantalla, sino también un PDF, con lo cual si le tenemos que pasar un catálogo o le tenemos que pasar una hoja de producto al de compras para decir, oye, mira, que ya lo he hablado con el proveedor o con el fabricante y lo que vamos a instalar es esto, ¿vale? Pues y automáticamente le podría llegar a pasar a través de esta herramienta pues un documento adjunto, de acuerdo, que la persona correspondiente puede recibir en su chat y puede descargar lógicamente y hacer lo que o adjuntarlo contra el pedido o lo que fuera, ¿de acuerdo? Muy bien, pues creo que esto es un poco eso, la idea que teníamos para hoy, ¿vale? Presentaros no solo las funcionalidades, que no hemos entrado en el detalle de la funcionalidad porque no era el objetivo, sino ver un poco que aparte de la funcionalidad que tenemos debajo, pues lo que hemos hablado de los subcontratos, las mediciones y demás, todo lo que son las listas de necesidades a partir de las planificaciones para hacer las listas de la compra y hacer los pedidos de proveedor y toda la vinculación que ya existe, que esto más o menos es un poco pues la funcionalidad que todos conocemos de la herramienta, ¿de acuerdo? Sino esta capa que hemos hecho por encima para intentar pues trabajar de otra manera, trabajar más focalizado en la información que realmente me interesa. Y como veíais también, no solo a nivel general, de que yo puedo estar controlando estos indicadores a nivel de departamento, por decirlo de alguna manera, sino que el propio usuario puede ser personalizado para él, es decir, las obras que él es responsable, los pedidos que están vinculados contra obras que él es responsable, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por vuestro tiempo y espero que haya sido de vuestro agrado.